¿Ya no hay más sillas? Sí, ok. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a una nueva charla, la primera charla del semestre académico 2015-2. Estas charlas serán mensuales para ustedes, nuestros alumnos de comunicaciones, con el fin de crear estos espacios donde ustedes puedan tener un contacto directo con los profesionales que ejercen en los medios de comunicación y en todas las áreas de las comunicaciones. En esta ocasión, hoy nos acompaña el periodista Armando Ábalos Espichán. Armando Ábalos es productor de televisión, escritor, lleva 25 años ejerciendo el periodismo en los principales diarios y canales del Perú, donde desarrolló un estilo propio al momento de plasmar la noticia en sus reportajes, donde Armando se ha caracterizado por mezclar el humor, el sarcasmo y el lenguaje audiovisual muy innovador, además de tener una manera cálida y sensible al narrar las historias en la pantalla chica. Los últimos 16 años de su carrera ha trabajado en Latina de Televisión, ex Frecuencia Latina, donde actualmente desempeña como productor periodístico del noticiero 90 Matinal. Además es reportero en programas dominicales y redactor en prensa escrita. Bienvenido, Armando. Tenemos una hora de charla y luego vendrán las preguntas por parte de nuestros alumnos. Perfecto. También les quiero reiterar antes que empieces que se está pasando una lista para que ustedes puedan apuntarse y firmar en la lista. Espero disfruten la charla. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, primero por venir. Estoy muy contento de estar acá. Y nada, vamos a hacer, en realidad las charlas que dicto son un poco más largas, pero vamos a hacerlo más conciso y hablar lo más puntual posible para entrar al tema de la televisión. Como le he comentado, si bien yo he hecho mi carrera fundamentalmente 25 años, casi 17 años le he dedicado a la televisión y el resto a prensa escrita. Y el motivo por el que estoy dictando charlas, no solamente aquí en Lima, sino en todo el Perú, es tratar de llegar a ustedes, a los jóvenes, a los que empiezan esta carrera, para inculcarles lo bonito que es. En verdad, los que han elegido ciencia de la comunicación no se han equivocado. Es una carrera fascinante, extraordinaria, linda. Es una carrera que le va a permitir a ustedes explorar diferentes cosas. Las personas que han estudiado ciencia de la comunicación van a experimentar cosas que otras personas nunca lo van a poder experimentar. Yo he pasado por balaceras, he salvado vidas, el periodista puede estar en un momento en Palacio de Gobierno y después en una chanchería cubriendo un operativo. En realidad es una carrera que te da muchas cosas. Hemos visto muchas cosas en mi vida, cosas buenas, cosas malas, pero el balance al final es positivo. Y yo después de 25 años de carrera sigo enamorado de ser periodista y por eso que estoy acá y estoy dando la vuelta por todo el Perú recorriendo. Y la primera pregunta que yo quería hacerles, ¿cuántos de ustedes esperan y están seguros o quieren lograr el éxito? Que levanten la mano primero. A ver. Ya. Todos tenemos ese mismo objetivo. Algunos lo levantamos con más roche y dicen, pucha, qué roche, me va a decir mi amigo, ¿no? Algunos con tranquilidad. Igual en la vida, según la decisión que uno vamos tomando, pueden hacer más rápido o más difícil. Y todo depende de uno. Muchas veces, esta carrera es una carrera que, como bien le he dicho, le da muchas cosas bonitas, pero es una carrera muy sacrificada también. Es una carrera que les va a demandar mucho tiempo y mucho sacrificio, como muchas otras. Pero yo siempre voy en el sentido de que acá tiene que haber mucha vocación. Y quería empezar con una cosita pequeña. Por ejemplo, ustedes han visto, puse acá dos de mis últimos libros y puse esta cinta que la profesora muy bien identificó rápidamente. No sé si todos saben qué tipo de cinta es esta. VH no, es más antiguo que VH. Es una cinta Betacam. Es una cinta antigua que nosotros antes salíamos a cubrir información con este tipo de cintas. Ahora pues nosotros salimos con memorias que pueden durar 4 horas de imágenes, ¿no? Y estas cintas solo grababan 20 minutos. Eran unas cintas antiguas. Y antes usábamos una cinta más grande, que era unas 3/4, que cuando yo salía del canal parecía como me iba a mudanza, así grandaza. Y íbamos con el camarógrafo pegado, con la cámara. El camarógrafo iba pegado al auxiliar y el auxiliar iba pegado al reportero. Así como los siameses íbamos pegados cubriendo información. El tiempo ha pasado muchos años. Hemos visto muchos cambios de tecnología. Pero pase lo que pase, pese a que la tecnología avance, hay una cosa en común, que es la vocación y el sacrificio y el amar a esta carrera. Esta cinta, si ustedes la ven, tienen un color medio escarlata y está manchada con un poco de sangre de mi camarógrafo, el César Vargas.
Yo cubrí con él, ¿se acuerdan ustedes de la marcha de los 4 suyos? ¿Han escuchado? Yo cubrí ahí y un camarógrafo con un reportero se hacen como hermanos. Yo estaba cubriendo en plena marcha y las policías empezaban a tirar las bombas lacrimógenas y los manifestantes piedras. ¿Qué hacemos? Nos pusimos para un costado. Mi camarógrafo se puso al lado de un árbol y yo lo protegía. Y en eso sonó ¡pum! Un ruido y le cayó una bomba lacrimógena en la nuca. Él, con su cámara, se cayó así, ¡pum! Y su cabeza volvió a golpear contra un pavimento. Explotó la bomba lacrimógena, los policías no nos ayudaron, se fueron. Los manifestantes nos dejaron solos. Y luego de eso, yo jalé a mi camarógrafo y lo saqué del lugar y lo salvé. Lo llevé al hospital Loaiza, porque era el más cercano en ese momento. Y cuando llegué, la chica que estaba ahí, la enfermera, me dijo, tiene que pagar 5 soles de detención para su ticket de atención. Entonces le dije, 5 soles, señorita, mi camarógrafo se está muriendo, por favor, ¿pueden ir atendiéndolo? No, señor, pague su ticket de 5 soles y después lo atiendo. Indignado me fui a pagar el bendito ticket de atención y después de pagar, la señorita recién atendió a mi camarógrafo, cuando estaba convulsionando. Luego de eso, pasaron los tiempos y él se acordaba con mucho, ya cuando se salvó, pasó el tiempo y se salvó, con mucho cariño esa anécdota, porque le llegué a salvar la vida. El día que hace tiempo lo sacaron del canal, ya hubo una renovación de gente, él me entregó esta cinta que él tenía en su chaleco y que estaba todavía con un poco de la sangre que él estuvo, ¿no? Entonces, yo le digo, a veces a los estudiantes le digo, ¿qué es esto? Una cinta. Yo le digo, no, es historia de la televisión. La historia de la televisión no solamente es la fecha y cuándo terminó un periódico o un canal, es la historia de gente que vive el periodismo y él lo vivió con pasión. Eso es lo que tienen que tener ustedes, pasión, para poder seguir esta carrera. Y les voy a mostrar algunos reportajes breves para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que es hacer televisión. Quiero mostrarles primero un reportaje que se llama, a ver, es Organización Supera. No sé, a ver si lo buscamos. A ver un ratito. Siempre cuando nos dicen a nosotros, todo está en la mente, ¿no? Todo está en la mente. A veces uno nos entra por la oreja y sale por la otra oreja. Porque es una palabra que ya está muy trillada a veces. Pero, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, estás yendo por la avenida y cae un poste y le cae a un familiar tuyo? Tú en ese momento sacas fuerza de donde no tienes y levantas ese poste, y estoy seguro. Una vez me mandaron a hacer un reportaje de una organización Supera. ¿Han escuchado la organización Supera? La que entrenó al Cienciano del Cusco, cuando ganaron la Copa de la Recopa, ganándole a Boca Juniors y a River Plate. Ellos se entrenaron por una organización Supera que los capacita para mentalmente poder superar todos sus temores y todas sus inquietudes y pasar ese proceso. Y la prueba final, para poder superar todos sus temores, es pasar por una brasa de carbón hirviendo. ¿Sabes a cuánto hierve el agua, por ejemplo? El agua hierve a los 100 grados centígrados. Y ese carbón está a 360 grados de calor. Entonces, cuando yo llegué, estaban 150 chicos, si no recuerdo, jóvenes, y a ellos los capacitaron durante una semana. El que dice, a ver de los videos, ya, este de acá. A ellos los capacitaron durante varias semanas para poder cruzar esos carbón. Sí, ahí le ponemos pausa un ratito. Escolares que están por terminar la secundaria. Los alumnos de un humilde colegio en Huaycán aprovecharon la experiencia y ahora ven con más optimismo y seguridad el futuro. Ahí le ponemos pausa. ¿Le ponemos pausa un ratito? Todos estos jóvenes son pobres y vienen de familias divididas, pero tienen el deseo en que... Ya, entonces, cuando me mandaron a hacer ese reportaje, todos los chicos, de los 150, creo que 30, pasaron por el carbón hirviendo, que son 360 grados de calor. Yo llegué y con mi camarógrafo Gonzalo Soler dije, no, yo lo voy a pasar. No tenía ni un minuto de capacitación con eso de Supera y nada, no, pero yo me dije, yo lo voy a hacer. Y crucé los 360 grados de calor. Y cuando tú te acercas, sientes el calor, así como en la tetera, como en la... ¿no? Pero dije, todo está acá. Vamos a ver el reportaje y de ahí seguimos comentando. No sé si la luz... ¿Lo ven todos? Porque la luz se empaña un poco. ¿O lo bajamos un ratito la luz? Ahí está mejor, ¿no? Rentable de retar al destino y lograr el éxito.
que todo se puede en esta vida y que es necesario tener un objetivo para poder alcanzarlos, ¿no? 100 alumnos del quinto de secundaria del Colegio Fe Alegría de Huaycán fueron escogidos por la organización Supera para ser sometidos a un programa de motivación y liderazgo que les sirva para ver con más optimismo sus vidas. La prueba culminante de su deseo mental de superación es pasar por las brasas de carbón hirviendo. La madre brasileña Paula Silva es la más alegre y dinámica al momento de apoyar a estos jóvenes y decidió cruzar las brasas de carbón para darle ánimos a sus chicos. Todos são capazes, basta creer que puede, que puede. Sim, quando eles reconhecem que puede, ya realmente passa e não queima, não tem nenhum problema, não? Para la organización Supera, ser pobre en el Perú no es un obstáculo para triunfar. Al haber crecido y nacido y haberse desarrollado con tanta adversidad en Huaycán, así como muchos de los adolescentes que nos escuchan ahora, y esa escasez ha forjado en ellos, como la temperatura en el acero, más ganas, más ansias de logro, más ansias de perseverar. Y eso es lo que estamos potenciando simplemente. Ve a estos jóvenes cruzar los 360 grados de calor de las brasas. ¿Cómo entonces uno no se va a animar a acompañar a estos jóvenes a superar todo reto? Por ello nos decidimos a pasar por el carbón vivo. Nos retiramos contentos porque atrás dejamos a un grupo de jóvenes peruanos que ahora ve con mayor optimismo la vida. ¡Presura para el Perú! Ya está. Si ve que ese reportaje que es corto, es un reportaje de noticiero que debe tener un arranque fuerte, siempre la gente cuando empieza un noticiero, el ambiental es básico al inicio y al final, la gente siempre se va a recordar lo último que ve. Por eso el detalle de los piecitos fue arbitrariamente creado, es parte de la producción que un mismo reportero tiene que hacer de su nota, ¿no? El reportero en el campo es su propio productor de campo. Entonces, en esa nota, si ustedes envían, el detalle de los piecitos me lleva a un tema, la creatividad, la innovación. Siempre tenemos que marcar un estilo. Cuando yo estaba en el colegio, tuve un incidente con unos chicos que eran mucho más fuertes, más agarrados, y yo le puse una chapa a uno, ¿no? Era un hombre, un pata medio, un chico en esa época medio carón, con una nariz grande, y le puse, oye, ¿qué pasa, caretetera? Entonces los otros se vacilaron, oye, te fregó, y el pata me quiso de nuevo, como se dice, agarrar, ¿no? Y yo le volví 3, 4 chapas y ya, sanado. Pero ¿qué pasa? En esas circunstancias manejé la situación por los chistes, y después me di cuenta que utilizando el humor podía aplicarlo a mis reportajes. Entonces no quiero decir ahora que todos se pongan a hacer chistes en sus reportajes o sus informes, sino que siempre vean el lado su fuerte, ¿no? Hay gente que hace una buena voz, tiene una buena voz y puede hacer locución. Otros que son más serios, pero pueden buen analítico en política. Preocúpese más por su potencial más que en lo que no tiene, que puede ser algo, sus debilidades. Entonces yo le traté de entrar en lo que es un poco el humor y el sarcasmo. Vamos a ver el tema, otro reportaje que es el Viagra masticable. Pero eso me permite entrar a lo que es la competencia. Antes lo ponemos pausita antes de comenzar. Cuando ustedes entran a lo que es la televisión, la competencia en televisión es brutal. Ingresar a la televisión es muy difícil. Mantenerse es mucho más difícil. Y destacar es súper difícil. Y destacar y mantenerse es más difícil todavía. Entonces, te lo digo con razón, yo he empezado de muy bajo en la televisión y ahora soy productor de uno de los principales noticieros del país y me costó mucho, pero eso se logra, a ver, creo que está con otro nombre acá, él acá, creo que es este, sí. Entonces cuando ustedes entren en la competencia, ya llegó al Perú la primera pastilla masticable y con sabor a menta. Ya, cuando ustedes entren en competencia es terrible, les voy a dar solamente un ejemplo. Como yo les decía, a veces cuando me pongo a exponer con los chicos, ha habido una charla que nos demoramos 5 horas, porque solo contándole anécdotas de lo que ustedes puedan vivir en la cancha es alucinante. Yo he pasado miles de cosas que a veces cuando estoy con mi esposa, me acuerdo, eso, o pasa una situación y me acuerdo. Hablamos del tema de la competencia. Una vez, por ejemplo,
en 90 segundos, cuando yo era reportero, hubo un niño que se cayó en una lavadora. Entonces, cuando yo llegué al canal, me dijeron, ¿qué tenemos? Armando, tú andate a ver esa muerte. Era en San Martín de Porres. Y cuando yo llegué, me dijeron, ¿qué tenemos? Le digo, no, en imágenes, no tenemos nada. ¿No tenemos nada? No. Y la competencia tenía a la mamá de la víctima, tenía la lavadora donde había ocurrido el incidente, y tenía a los vecinos. Y cuando llegamos nosotros, la competencia había pagado para que nos declaren a los otros canales. Y es más, cuando nosotros llegamos, la familia, como hay mucha ignorancia lamentablemente, no quería nada con los otros canales porque ya había recibido la oferta de ese canal. Entonces cuando nos llegamos, secuestraron a la familia en su casa y nadie podía tener, solo teníamos la puerta. Al ver que llegaban más canales, la competencia agarró y vino así como los 911, llegaron fornidos, agarrados, ¡pum!, y se pararon en la puerta y les taparon con una frazada a toda la familia y se las llevaron en una camioneta van y arrancaron. Yo, Armando Ábalos, tenía que tener reportaje de abridor de ese domingo. ¿Qué harías tú para poder revertir esa situación así? Y acuérdate que en la televisión no tienes horas, días, tienes minutos para poder salvar y competir. Así rápidamente, ¿qué podrías hacer? Jodido. ¿Tú qué harías? Le pagas más, pero ella, no te digo, ya se lo llevaron, o sea, la familia en ese momento ya... Es más, una chica una vez me dijo, yo lo sigo y grabo el carro desde atrás. Yo le digo, ya, el otro canal iba a tener a la señora llorando, las fotos, todo, y tú... el carro entrando a la puerta de Canal 4. Bueno, en fin, ¿sabes lo que hicimos nosotros? Cuando se fueron, yo agarré un alambre y abrí la puerta. Mi camarógrafo se puso en la campana, entramos y está la lavadora. Esta es la lavadora donde ocurrió el lamentable accidente. Las fotos que estaban pegadas las grabamos con trípode, ¡pum!, y cerramos la puerta. Llamé. Esta charla siempre le digo a los estudiantes, no les voy a decir lo que ustedes quieren escuchar, sino lo que deben escuchar, lo que van a vivir. De nada me sirve decirles todo lo bonito, si cuando ustedes ya encuentren, se van a encontrar con una pared a veces. La realidad es así a veces. La competencia es fuerte. ¿Qué hicimos? Llamé a un camarógrafo que es muy mosca, Rubén Villar, y les dije, ¿sabes qué, Rubén? La señora que está en la morgue y estaba con un vigilante del otro canal. Y él, como buen sabueso, se puso esperando hasta el momento oportuno. El vigilante del otro canal se fue a almorzar y él llegó, señora, disculpe, la cinta se ha malogrado y tenemos que volver a grabar porque hay que mandar en vivo, en un ratito. Señor, sí, pero yo ya hablé. Por favor, señora, y hable así con la misma fuerza. Ya, señor. Sacó su cámara y pum, empezó a grabar. Gracias, señora. Pum, agarró su moto sin el chaleco del canal y se quitó. Cuando llegó, vino el otro del canal y había comido sus... Señora, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, ya le hablé a su camarógrafo. ¿Cuál camarógrafo? Ya habían perdido. Salimos en vivo. Le ganamos. Ellos habían pagado todo y nosotros teníamos lo mismo. Yo tenía la lavadora, tenía las fotos y tenía el testimonio de la señora y salimos todavía con exclusivo. Y así les podría contar semanas de anécdotas solamente en lo que es competencia de televisión. Entonces un día me mandaron a hacer un reportaje que se llamaba El Viagra masticable. Es un tema no difícil, aparentemente, pero la virtud es que hasta los temas fáciles son difíciles si tú les quieres dar un ángulo diferente. Fuimos con 2 reporteros de otros canales y el reportero de Canal A, por no decir nombres, hizo una entrevista y puso un archivo. El segundo fue un poco más original, entre comillas, hizo una misma entrevista, porque los 3 reporteros teníamos el mismo material, y hizo 2 encuestas, o sea, 2 encuestas. Vamos a ver el reportaje y de ahí seguimos comentando. Contra la impotencia sexual. Las cifras indican que el 50% de peruanos, escúchelo bien, ha sufrido al menos una vez de disfunción eréctil. Los peruanos están ahora súper calientes con el caramelo erótico, un fármaco masticable con sabor a menta que promete en solo 15 minutos acabar con la disfunción eréctil. Es una tableta que se mastica, ¿no? Tiene un sabor agradable a menta y tiene una absorción rápida a nivel de la mucosa oral y sublingual. Entonces esto permite de que no esperar tanto tiempo, sino que la acción es mucho más rápida. La disfunción eréctil afecta entre el 39 al 67% de los hombres a partir de los 40 años, para quienes el apoyo de su pareja y por supuesto de Vimax, la pastilla masticable, es clave.
Yo lo recomiendo también y recomiendo que la pareja se comprenda, tanto hombre y mujer, y es una buena opción para las personas que lo necesitan. Es masticable ahora, así que ahora menta. Sí, ahora menta. Hasta los danzantes se identificaron con el tema. Ahí te va a entrevistar. ¡Ay, no! ¡Mi más masticable! Hay que tomar mi más. Ese caramelo no puede ser tomado por hipertensos, personas con problemas cardíacos, diabéticos, entre otros. Llevamos el caramelo erótico a las calles y vea los resultados. ¿Qué vas sintiendo, maestro? ¿Cómo vas sintiendo? Calor. Calor. No tengo pelo, pero me están saliendo pelos. Uy, ya. ¿Y en la lengua también? También, en todo. ¿Está ardiente, maestro, o no? Estoy fresco como lechuga. Ya. Cuidado. Cuidado, aquí hay una señora, cuidado. Señora, cuidado, váyase, no vaya a ser que la tumbe ahorita. Algunos terminaron muy peligrosos. Este caramelo hará a las mujeres la vida más dulce. Ay, ojalá que termine rápido, para irme, darle las pastillas a mi esposo, para que me corretee. No podíamos hablar de un producto si no lo tomábamos. A los pocos minutos sentimos calor. Estoy tan calentón que hasta mi lapicero ya está sintiendo los estragos. A los 30 minutos no soportamos más. Aló, bebé, espérame en la casa porque estoy a 100 por hora. Ya sabes, este caramelo promete levantar las masas. Maestro, ya pasaron los 15 minutos. ¿Ya? ¿Y ahora cómo se siente? Bueno, maestro. A su esposa, para su esposa. Vaya mejor, vaya. Bueno, todos... Ya está. Ahora sí. Si vieron esta nota, hay dos cositas. ¿Vieron el detalle del lapicero? Ya. Todos los reporteros, aparte de la información, tenían el mismo lapicero que viene como entre las cosas que daban en la conferencia. Entonces, hay un detalle ahí que me permite entrar a otro tema. Todos ven, pocos observan. Entonces, es importante para un reportero, para un productor de televisión, para alguien que se dedica a televisión y que tiene que crear imágenes, observar. La observación es fundamental. Como les digo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Ustedes ya deben, como televidentes, ya no tanto como periodistas o futuros comunicadores, a tantos reporteros que informan y le preguntan al violador, ¿te arrepientes? Pucha, yo me arrepiento de meterle una cachetada a ese reportero, porque no salen fuera de lo demás. Es lamentable cuando tú ves un reportaje y todos son lineales, entonces a veces es un poco frustrante, pero obviamente la idea es que aprovechen eso, los detalles. Una vez, por ejemplo, me mandaron una conferencia de prensa, una conferencia clásica, un delincuente capturado con quetes de cocaína y pacos de marihuana. Todos los reporteros, la clásica, sentado el delincuente, entrevistan al comisario y lo pasan a la carceleta. Eso es lo clásico. Estuvimos en conferencia, yo siempre con mi camarógrafo Rafael Palacios o con Sur, con todos los que me tocaban, nos conocíamos, miramos todos los detalles. Y en esa misma conferencia había un frasquito, entre todos los quetes que le habían incautado al delincuente, que era como para de esta magia negra, de esos de rituales. Y el comisario, sí, ¿para qué lo usarán? Le entrevisté por ahí y el comisario, sí, pero eso es magia negra que usa este delincuente, padre. El delincuente era horrible, tenía una cara así toda fea y cabezón. Y tenía, ¿qué creen? Un polo de perro pitbull en el pecho. Le digo a mi camarógrafo, hazle un til desde la cara del perro del polo hacia la cara y de abajo y subes. Y su chapa, de hecho, pitbull. Otro detalle, que estaba en la misma, y todo era en el mismo lugar. Todos los reporteros estábamos ahí, pero ellos solamente veían el clásico traslado y si te arrepientes. Entonces yo le digo, había un panel, una imagen del señor de la Santa Rosa de Lima, que es patrón de la policía, y le dije al jefe, al comisario, a todos los reporteros pásenlo por ahí, pero a mí pasémelo por acá. Y se veía la imagen del delincuente paseando con la imagen de Santa Rosa y con un slot que le puse. Y el texto era, el bien había ganado el mal. Al final ellos hicieron una nota de microcomercializador, cayó. Para mí cayó Pitbull, el microcomercializador del mal. ¿Me entiende? En eso me refiero, y una simple noticia tan sencilla, que es el día a día, uno puede marcar la diferencia. Vamos ahora a hablar sobre, hay uno del hombre araña. El tiempo, ¿sabes más o menos cuánto crees, a ver tú, cuánto crees que se debe tener en ambiental una noticia al inicio? Lo que creas, esto no es un examen. Yo no vengo, acá lo que yo quiero es que ustedes aprendan. No quiero darles, demostrar que yo pueda saber más, se supone, pero lo que quiero es que ustedes aprendan. ¿Cuánto crees tú que deberías darle un ambiental al inicio de un reportaje?
Lo que se te ocurra. 8 minutos. ¿Cuánto? 8 minutos. 8 minutos me dice, 8 minutos, no, pero para un noticiero. Acuérdate que el noticiero empieza una nota máximo de 2 minutos, 3 minutos es un informe central, 4 es un super informe para un noticiero. El promedio de una nota de noticiero es de 1 minuto, o 1 minuto 30. Yo trabajo en programas dominicales que sí se demora más, ahí he hecho reportajes hasta de 20, pero tienes que saber manejar esos dos. Entonces, tú, por ejemplo, ¿cuánto crees en ambiental debería tener una noticia al comienzo? 20 segundos. 20 segundos me dicen. Según el canon normal es 5 segundos. Ese es el tiempo promedio que debería tener un ambiental de inicio, de fuerza. Entonces, un día, no sé si ustedes escucharon el caso de la señorita Yamoja, que apuñaló a su mamá y la mató hace mucho tiempo, unos años, no sé si habrán leído. Fue una chica que apuñaló con 70 y tantas puñaladas a su mamá y la mató. El papá de ella era un juez. Y el día que enterraron a la señora era dramático. Todos los reporteros estábamos ahí, las mujeres lloraban y yo ya tenía que aguantarme, porque la escena era terrible. El papá llorando, pidiéndole a Dios por qué su hija que tanto amaba había matado a la mujer que amaba. Cuando yo llegué al canal le dije al director, ¿sabes qué? Esta imagen es impresionante. Métele un buen gorro al comienzo, o sea que el locutor de pantalla hable sobre el tema y soltamos el ambiental de corrido. Vamos a darle 40 segundos de arranque. Me dice, ¿sí estás seguro? ¿No es tanto? Y le puse las imágenes y se quedó, pucha, sí, corre. Fui donde el editor y le digo, ¿sabes qué? Ponle 40 segundos. Y le puse el taiko. Me dice, ¿sabes lo que me pregunté? Me dijo, ¿tú has leído el manual del editor? Y yo le dije, no lo he leído el manual del editor. Te recomiendo que lo leas, me dijo. Entonces yo le dije, pero está bueno, hay que ponerlo. ¿Tú has leído el manual del editor? No lo he leído. Te recomiendo que lo leas. Ya, sé que ya lo dejé. Y fui donde el editor, le dije, ¿sabes qué? Ya le dejé las indicaciones. Terminó de editarlo y regresé y le mostré la edición. Le dije, dame tu edición. ¿Pero para qué? Dame tu edición. Se la quité, se la llevé al director y el director la vio y era una porquería. Porque solo empezaba, ¡ah! ¡Pum! Y empezaba el texto. Entonces, se lo tiró por la cabeza y lo volvió a ordenar que lo vuelva a reeditar. Me acerqué a su oreja y le dije, ¿y tu manual del editor? Como un mes no me habló, pero... Y la primera regla que les diría es, la primera regla fundamental es no respetar todas las reglas. Innoven, creen, jueguen con la televisión. La televisión es fascinante porque se puede jugar. Tú sabes que es fácil hacer llorar en un reportaje, facilísimo. Con los juegos de la imagen, el sonido, el silencio, las tomas cerradas, el llanto, la mamá hablando, el papá, fácil. Difícil es hacer reír. Y más difícil es hacer reír y hacer llorar en el mismo reportaje. Cuando había tenido la suerte que cuando he visto uno de mis reportajes la gente se lloraba y después se mataban de risa en el mismo reportaje, dije, la hice, caracho. Entonces, porque llegabas a dominar el lenguaje televisivo que es un poco complicado al comienzo, porque es una prueba y aprende. Y vamos a mostrar este ejemplo de que como el inicio de un reportaje no necesariamente tiene que ser tan corto, ¿no? Ahí le ponemos pasita antes que empiece. Ahí, allá. Un día me mandaron a hacer un reportaje de unos gladiadores americanos que habían llegado acá a Lima. Y cuando yo llegué, uno de los gladiadores me levantó y me tiró contra la silla. ¡Pah! Como parte de su show, creo. ¡Pah! Entonces yo cuando llegué al canal le dije a mi director, Gilberto Hume, Gilberto, mira, está tan bueno esto que vamos a hacer una saga. Él me ha tirado, me ha golpeado, me ha tirado como un saco de papas. Entonces vamos a hacer una nota ahora. Mañana hago otra nota de los gladiadores peruanos indignados contra cómo estos gladiadores americanos le han agredido al reportero peruano. Y después busco a los gladiadores americanos y los enfrento. Y salió toda una saga de una conferencia sencilla. Y cuando llegué a cubrir buscar a los gladiadores peruanos, le digo, ¿cuál es su mejor gladiador? Y me pusieron un pata así, que era el hombre araña. Entonces el hombre araña me dijo, yo le digo, ¿qué vas a hacer? Yo, me voy a subir a un edificio y voy a saltar con una soga y voy a caer así. ¡Wow! Y ese es parte de mi show. No te vas a sorprender. Ah, bacán. Ahora veamos cómo fue su bajada. Aquí vemos el ingreso al ring desde las alturas del gladiador peruano, el hombre araña. Problema, ¿no? Es la primera vez que hacen esa acción.
Ahí lo cortamos, ahí lo cortamos. El hombre araña. Si se dan cuenta, esa bajada del hombre araña duró 42 segundos, si no mal recuerdo. Entonces, según el texto del manual del editor, de este editor que me dijo que no lo había leído, nunca cabría. Es imposible que se haga, se está rompiendo todos los cánones del manual del editor. Entonces, como siempre les digo, ¿no? Traten de innovar, ser diferentes, aunque no caigamos tampoco al extremo, porque una vez yo vi un reportaje de un colega que le puso música de rock a una serie de atropellos. Imagínense, ¿dónde está el criterio en ese caso? Pero bueno, en fin. Y vamos a hablar ahora, si bien ustedes han visto, es una parte de la faceta, ¿no? Que es reportajes, estos son noticieros, notas de noticiero. Pero el hacer reportajes ya dominicales es otra cosa. Yo lo comparo con un poco un policía de comisaría, es un periodista que hace noticiero. Y un SWAT es el que hace reportajes dominicales, porque ahí necesitas mucho más trabajo. ¿Cuánto crees, por ejemplo, que se demora, por ejemplo, editar un minuto de edición de un reportaje dominical? ¿Cuánto crees más o menos? Con toda la postproducción, todo. Suéltalo, cualquiera. Sí, tú te das Fran. ¿Cuánto crees? Una hora. Exacto, la chuntaste. Es 1 hora en promedio. Entonces, si ustedes ven un reportaje en su casa sentadito, toman su café en domingo y ven 15 minutos, son 15 horas solo en la edición. Sin contar todo el tiempo que te demora lo que es pauteo, el escribir y la producción del mismo reportaje. Y a veces en una semana hacemos 2 reportajes cuando trabajas en un programa dominical. Ha habido días que no he dormido 3 días haciendo reportaje y cubriendo. Una llegada de Japón, no dormía con el cambio de horario, llegaba al límite, tenía que volver a hacer 2 reportajes. Dormía unas 10 minutos, 20 minutos o media hora sentado en la silla y volvía a seguir pauteando y escribiendo. A eso le llamo cuando es sacrificio, pero cuando tú ves tu reportaje en el domingo presentado y hace rating y encima es elogiado, es la mejor recompensa de ese trabajo. Y quiero mostrarles ahora, vamos a entrar, si bien les dije acá es el tema vamos acá no veo acá, el de Andahuaylazo, pero lo ponemos igual como, ¿dónde está el Andahuaylazo? Este de acá creo que es, y le ponemos pausita. Todavía no. ¿Qué ven ustedes acá? Antes dejo un llavero. Si tiro este llavero al suelo, ¿puedo convertir ese llavero en noticia? ¿Cómo lo puedo convertir en noticia? Siempre hay formas, no necesariamente es una cosa así. Yo puedo decir un stand-up que este llavero, así como muchas cosas que la gente tira en el suelo, originan el 83% de accidentes en cualquier lugar público o en unas casas. Con las estadísticas me voy a un hospital, consigo y armo una historia en YouTube, y con ese simple llavero que está acá en el suelo, armo una historia, armo una noticia. Una vez me mandaron a mí a hacer un reportaje, una señora llamó a Radioprogramas del Perú diciendo que había visto una jirafa. Estaba en Villa El Salvador y tenía que ir hasta Manchay. Pisamos el acelerador, me dormí 2 veces, volví a despertar y no llegaba. Y cuando estaba cerca me dijeron, Armando, falsa alarma. No hay, ¿cómo se llama? No era una jirafa, era de plástico. Maestro, lo cambiamos, ya creo. Vamos a poner hay una que se llama jirafa de plástico. A ver, jirafa de plástico. Este de acá. Y cuando llegué, 2 reporteros habían llegado y dijeron, no es nada, falsa alarma, y se quitaron. Y mi jefa me dijo, Armando, si deseas te regresas, tengo otra comisión. No, déjame probar. Llegué y armé, no es que tú mientas, sino es, ¿qué es lo que había pasado? Que la gente había estado asustada. Recreé la situación. ¿Qué pasó, señora? Esto. Y hice mi propia producción. Quiero que la vea y seguimos comentando. La tranquilidad de la apacible localidad de Ñaña se vio alterada por la aparición de una jirafa y un elefante abandonados en un bosque. La población organizó un particular safari para encontrar a los supuestos animales. Niña, ¿por acá dice que ha visto la jirafa? Sí, la jirafa. El llamado de una niña por radio señalando que había visto una jirafa suelta en Ñaña alarmó a la población de esta zona de Lima. Por ahí lo han visto varios amigos. Los niños tenían miedo de encontrarse con el animal que pensaban se habría escapado de un zoológico. ¿Lo han visto? Los vecinos, cual safari, comenzaron la búsqueda. Hay que abrir campo, pues hay que abrir campo. Todavía no la encuentro, me dicen que está por aquí. Luego llegaron los jinetes de las caballerizas cercanas para colaborar en la cacería.
Así sí, nos han dicho que hay por aquí, por la radio nos han informado que... A caballo o a pie, la operación para capturar a la jirafa duró más de 2 horas en el espeso de esta zona boscosa. Dentro de los matorrales, posiblemente hayan visto. De un momento a otro, vimos la primera evidencia de la jirafa. Ahí está. No se mueve. No se mueve, de cuidado. Al mirar bien a la jirafa, los vecinos se percataron que algo andaba mal. La jirafa era de plástico. ¿También estaba buscando la jirafa? Sí, estaba buscando. Quería conocer, pero había sido grande en medio de los árboles. No había sido la verdad. No era de verdad. Yo estaba asustado, pero después era mentira. ¿Te asustó primero o no? No, primera vez un poquito, pero después no. ¿Y ahora? ¿Qué vas a Ahora hacer? no parece... No es de verdad, pues, no, ¿para qué asustarnos? El animal de utilería fue dejado abandonado por algunos pobladores de Villa Los Sauces para un rústico campo recreacional. Aquí en Villa Los Sauces no solo encontramos una jirafa, sino también este enorme elefante que tiene la cabeza hueca. Al final los pobladores se llevaron a la jirafa y al elefante a una zona descampada para usarlo como atractivo turístico. Maestro, ¿nunca se imaginó en su vida cargar un elefante? Jamás, pues. Travesura por la jirafa. ¡Ah! Me ha hecho acordar una pregunta una vez, me mandaron a... Habían capturado a unos estafadores de casinos. Y siempre, ¿qué le pregunta al estafador si es...? Y le digo, apuesto que me vas a decir que eres inocente. Sí, me dice. Ah, sinvergüenza ese estafador. Bueno, vamos ahora a otro tema. Si bien hemos visto temas que es un poquito light, temas curiosos, divertidos, pero eso no es todo en el reportaje. Ahí uno hay que jugar con las emociones. Y como le decía, el reportero y el productor tienen que tener la capacidad de poder jugar con las emociones como un gatito que lleva al televidente de un lado al otro. Él marcar la pauta del televisión. Y quisiera hablar un poco del tema del lenguaje corporal. Yo, aparte de la carrera de periodismo, he estudiado psicología y me ha ayudado mucho en la carrera. Y a veces ahí también soy un poco, si bien me gusta enseñar y me gusta estar con ustedes, también soy un poco crítico con los estudiantes porque ustedes están en la oportunidad ahorita de aprovechar lo que están estudiando. Están en el momento. A veces siempre su papá le va a decir, la juventud se te pasa rápido, ¿no? Pero lo que pasa es que es cierto, cuando ustedes están en este momento de aprender, de captar y de aprovechar su tiempo. Yo cuando a veces un día vi un estudiante que estaba practicando, me dijo, estoy cansado de mis exámenes. O sea, yo estudiaba en 2 universidades a la vez y además trabajaba. Trabajaba en la Universidad San Martín en la mañana, estudiaba en la Universidad Garcilaso Psicología en la tarde y sábados y domingos trabajaba en un diario. Y por eso mi esposa cuando la conocí le dijeron que yo era gay porque no tenía enamorada. ¿A qué hora va a tener enamorada si para chambeando? Entonces, pero es eso, al final es bonito cuando tú pasas los años y miras atrás y no te arrepientes de nada y al contrario has logrado muchas de tus metas. Es bonito, por eso que ahí sí soy un poco crítico a ustedes que tienen que dar. Y un detalle, muchos de los chicos ahora, ustedes están viviendo un momento de tecnología, el smartphone, toda la cosa, fascinante. Tienen todo a la mano, pero muchos no investigan o no tratan de marcar la pauta. Entonces, cuando trabajaba en periodismo, los reporteros nos daban nuestra comisión y no sabía el jefe nada más hasta que regresábamos. Nadie nos ayudaba. En Palacio de Justicia no había una oficina de prensa. Tú tenías que entrar entre los juzgados y los jueces y buscar tu propia información. Y así podría contarles muchas cosas, ¿no? Entonces, tienen que aprovechar este momento, ¿no? que tienen ustedes. Vamos a hablar justamente del tema del lenguaje corporal. Pero antes quisiera solamente cortitos. Todos, yo creo que ahora con muchas universidades estudian periodismo, uno estudia en relaciones públicas, al final, no todos los que están acá van a ser periodistas, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? Algunos quieren ser publicistas o todo eso ya en general, no sé. ¿Cómo están? ¿Tú, por ejemplo? ¿Todos son de estudiantes de periodismo o son también en general? Comunicación en general. Ya, porque he recorrido muchas universidades, otras universidades son todos comunicaciones y algunas están separadas. Entonces, por eso les preguntaba. Entonces, sí, pero si quieren, en periodismo a veces, que yo quería contarles el tema del lenguaje corporal, que es muy importante. Por ejemplo, han escuchado ustedes del andahuaylazo. El andahuaylazo hay una imagen cuando el centinela, militar, le dispara al policía y lo mata. Esa imagen la grabé yo con mi cámara pequeña, cuando fuimos a cubrir el andahuaylazo. Esa imagen dio la vuelta al mundo. Y esa imagen
Cuando grabé eso fue en medio de las balas. Y estar en una balacera es alucinante, es adrenalina pura. Y eso es lo que a veces nos diferencia de los que somos periodistas de comunicación y los que quieren, a veces, dicen que van a ser periodistas, pero a veces, como todas carreras, una vez dicté una charla y una chica me dijo, señor Ábalos, gracias, después de usted, he decidido que sí voy a ser periodista. Acá no sé si te he fregado la vida, pero bueno, ya si ha decidido, es tu problema. Y otra me dijo, no, ya no voy a ser periodista, me dijo. Cada uno tiene que elegir y ver su camino. Cuando yo estaba a la edad de ustedes, estaba en el Jurado Nacional de Elecciones y empezó una balacera. Éramos 6 jóvenes reporteros. 3 nos fuimos a ver qué pasaba. Y 3 se tiraron al suelo abajo de una mesa. Esos 3 que se tiraron abajo de la mesa, nunca más los volví a ver. Y los que salimos, seguimos trabajando todavía en el medio de comunicación. Esa es la diferencia. Cuando tú sabes que tú vas donde los demás regresan, ahí te das cuenta si quieres esta carrera. Yo fui al Andahuaylazo, y cuando llegué, no sé si algunos conocen a la ciudad de Andahuaylas, ¿alguno conoce? Andahuaylas es como una olla. Está en medio de la sierra, son 17 horas de carretera sin ninguna señalización, la altura y todas las partes. Y cuando tú llegas, es como una olla porque tú vas y vas apareciendo y desapareciendo de la ciudad. Y nosotros solo sabíamos que Antauro Humala había tomado la ciudad y tenía rehenes unos policías. Cuando llegamos, yo tenía mi cámara preparada, todo, y cuando llegamos al lado del puente escuchamos es como canchita. Y el sonido de un fal o de un galil es diferente. Entonces, por el sonido, parecían que era fal. Entonces, mi chofer, como estaba con la música en alto, echando chacalón, siguió y casi se topó con unos policías. Había un policía, un chico de unos 20 y tantos años, con un hilo de sangre por la cabeza. Entonces yo lo miro y le digo, tía, que se llamaba mi chofer, se le decíamos tía, ese policía está muerto. Y mi chofer me dice, no, ¿cómo estás loco? Le digo, está muerto. Y había otro policía que nos decía que lo cubramos, que pusiéramos el carro hacia allá. Entonces la tía me dice, no, ¿estás loco? Le digo, sí. Y en eso nos disparan. ¡Pah, pah, pah! Lo único que yo sentí la bala así, o sea, el sonido que es ¡pum! Como un... Y son cuestión de segundos, ¿no? Yo lo único que hice fue me metí entre las piernas de mi camarógrafo. Entonces, ¡pum! Me agarré. Eso no importa si estás al lado de donde tú estés, se imagina, ¿no? Y él pisó el acelerador y ¡pum! Nos estrellamos contra un muro. Y en eso agarré y empecé a rampear con mi cámara chiquita y a contar lo que veía. Y ahí capté las imágenes de los policías aún con vida. Y después ya los mataron. Y en esa comisión del Andahuaylazo puse a prueba mucho mis conocimientos de psicología. Y yo soy uno de los más fervientes peleadores de que muchos cursos de psicología deberíamos llevar los comunicadores. Aunque al final los comunicadores nos convertimos un poco en psicólogos porque tenemos trato con psicópatas, asesinos, delincuentes y congresistas, que son lo mismo. Entonces... Y cuando tú desarrollas, ahí en Andahuaylazo, por ejemplo, yo tuve uno de los humalistas me apuntó con la cabeza con un revólver y me gritaba como loco, que creía que yo era policía, te voy a matar, con lisuras, ¿no? Ahí tienes que mantener la calma y manejar la psicología de masas. Había un oficial que, entre comillas oficial, y le hice sentir él que él estaba perdiendo la autoridad. Lo agarré en su ego, en su amor propio, y le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Tú no eres el que manda? Y el pata seguía, vas a morir, concha tu madre. Así. Todos son adultos, ¿no? En esa situación no te van a decir, vas a morir, por favor, ¿no? Entonces el pata se agarró y le metió un culatazo y un balazo al aire. Y ahí me salvé la vida de esa situación. Y he pasado muchas cosas. Y quiero ahí importancia del lenguaje corporal, porque un reportero no solamente se comunica, nosotros no solamente hablamos, nos comunicamos por lo que hablamos, nos comunicamos con nuestros gestos, con nuestras palabras, con lo que hacemos en el momento. Por ejemplo, a ver, dame la mano. A ver, una más quiero. A ver tú. Por ejemplo, la situación es complicada porque no nos conocemos, estamos delante público, pero yo te he visto más segura a ti que a ella. Entonces, cuando un reportero, por ejemplo, si yo te hago, viene un entrevistado y te hace así la manito, o sea, no hay contacto de la persona, es una persona que no te quiere una relación tan cercana, un poco frío, incluso hasta temerosa. Y dependiendo de la situación, tú tienes que ver cómo la manejas. Entonces, por ejemplo, a ver tú, ¿tu nombre cuál es? Párate un ratito. Así, con esa emoción, párate. Abrázame. A ver, por ejemplo, mira, algunos han ido alguna vez a alguna cárcel. Ya, esto ha sido una cárcel. Yo he ido al Lurigancho y me mandaban siempre porque era el favorito. Un informe del Lurigancho, que vaya armando.
Y cuando tú llegas al penal de Lurigancho, los delincuentes ya no tienen ni espacio. Una vez encontré uno que no tenía ni espacio para un chuzo más, como se dice. A ese delincuente tú no lo vas a ver todo creído. Te va a destrozar. Es un pitbull en su territorio. Tampoco lo vas a ver con miedo. Entre comillas, con respeto. Yo entré así, pum, y saludaba. El delincuente de frente, ve reportero, mi reportero, mi reportero. Y si tú te pones así, tú perdiste. No te va a dar la noticia, o va a pensar en su cabeza del delincuente de que tú te crees superior a él. Y para él es una ofensa. Siéntate. Entonces es muy importante el lenguaje corporal. Y le voy a dar otro ejemplo más. Yo tuve la suerte, cuando estaba muy chico, ¿vieron ustedes el capítulo del Chavo del Ocho y la Chilindrina cuando se van a Acapulco? Yo cuando estaba pequeño decía, qué lindo, irse a Acapulco, qué bacán. Pasaron los años y estaba en reporte semanal y me llamó el productor ejecutivo Germán Arita y me dice, hermano, te vas a México. ¿Qué hay? Te vas a entrevistar a la Chilindrina. Pucha, chévere. Y era uno de mis sueños, entrevistar a la Chilindrina cuando estaba muy pequeño. Y fue ese reportaje uno de los mejores de ese año. Lo premiaron. Tuve 3 reportajes que pusieron como los mejores de ese año, entre ellos la Chilindrina. Y yo hice toda una estrategia corporal y también de estrategia para hacer una entrevista, para poder ganar. Llevé a la Chilindrina y le compré un chullo. Dije, con esta le acerco como personaje. Luego le hice que mi esposa le preparara unos chocolates. Se lo entregó y la Chilindrina contentísima. Hasta su perrito Chihuahua le dio los chocolates. Y a mi hijo le hice que le dibujara a la Chilindrina en pequeña. Y con esa me la metí al bolsillo. Tanto así, cuando yo llegué, el manager solamente me había dado 5 minutos para la entrevista. Al final, tuve un largo tiempo, la Chilindrina emocionadísima, me mandó un saludo a mi familia, me llevó por toda la ribera, me mostró su departamento con su esposo, me llevó donde estaba el hotel. ¿Has visto esa escena cuando el chavo entra y el hotel es igual por dentro que por fuera? ¿No es así? Ahí me llevó. Y cuando estuve en el Sunset, en el hotel, en el último cuarto, con un balcón, y viene el mozo con su corbata Michi, me traía mi champán con mi camarógrafo sentado en el Sunset con los veleros, y al fajo, el lugar donde se había grabado la Chilindrina, y dije que los sueños se cumplen, ¿no? Y el periodismo es eso, es muy bonito. Y soy un apasionado por eso, porque yo sé que muchos de ustedes pueden lograr sus objetivos si se trazan y toman con conciencia esta carrera que es bonita. Y ahí quiero regresar al tema del lenguaje corporal. ¿Esta silla se mueve mucho? Sí se puede, ¿no? A ver, uno que me ayude, una chica, o uno de blanco. Necesito un voluntario. ¿Tú de blanco puedes ser? Gracias, voluntario. Regresamos al tema del lenguaje corporal. Siéntate un ratito. Y acá vamos a entrar a 2 temas. El lenguaje corporal que le estaba insistiendo y el tema de la fuente periodística. Una vez me enviaron a mí a entrevistar a un ministro de Estado. Cuando me enviaron, mi jefa me advirtió que tenía muy poco tiempo. Efectivamente llegué y la secretaria me dijo, señor Ábalos, el ministro solo tiene 5 minutos, por favor deje su trípode listo para la cámara. Ok. Cuando yo llegué, me senté, empecé a observar toda la situación, el lugar, como le digo, el tema de la observación, que es importante. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, no hay que preguntar, solamente quiero que ellos, los chicos, puedan leer el lenguaje corporal. Tú vas a ser reportero, yo soy el ministro, ingreso y quiero que tú inicies solamente, me recibas y iniciamos la supuesta charla. ¿Ya? 3, 2, 1, va. Cortamos. ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Qué expresa mi cuerpo? 1, seguridad, ¿qué más? Superioridad, protección, exactamente. Yo al estar acá, cuando yo estaba con los brazos cruzados, estaba a la defensiva. El personaje está a la defensiva. Y lo refuerza con sus piernas. Entonces cuando yo entré, el señor me dijo directamente, señor, marcó distancia. Me senté y cruzó los brazos y encima cruzó las piernas. Yo dije, es el peor momento para entrevistarlo. Nica, no lo entrevisto ahorita. Salvo que yo quiera entrevistar a un delincuente, a alguien que, pum, le chanco y al toque, ¿no? Pero en ese momento yo quería ganármelo. Y yo había aprovechado esos pocos minutos antes de la entrevista para percatarme de lo que les digo a ustedes de la observación. Y me había percatado que toda la oficina, el señor tenía cuadros. Entonces agarro y le digo, no, señor ministro, no se preocupe, al contrario, esos minutos han sido valiosos porque he podido ver todos los cuadros de la escuela que usted tiene, hermoso. Ese cuadro de la escuela que usted ya es fenomenal. Y el de allá es lindo. No sabía ni qué escuela era el otro, pero en fin.
Y él se quedó mirándome y creo que fue la primera vez que alguien con sinceridad se preocupó de su afición por el arte. Y todas las personas que son aficionados del arte son sensibles. Entonces, comencé con él y él se paró y me empezó a explicar toda su colección artística, ¿no? Terminó de conversar, yo le hice una seña y empezó a grabar, ¿no? Tomas de apoyo. Lo entrevistamos buen rato y me dio su tarjeta y canceló la siguiente entrevista que tenía y fue una de mis fuentes favoritas como ministro. Y así he capturado muchas fuentes, pero vamos al tema del lenguaje corporal y cómo poder planificar una entrevista. Vamos, chicos, vamos con el otro video porque la hora también nos va ganando. Nos ponemos andahuelas. Gracias. Antes dejo la pregunta. Sí. Está un poco en el aire para escuchar a Armando Ábalos, que lo tenemos ya en conexión directa desde Andahuaylas. Armando, nuestro saludo, nuestro abrazo a todos los compañeros de 90 segundos. ¿Qué información nos puedes dar? ¿Estás en la municipalidad? ¿Qué está pasando en este momento? Sí, la gente en realidad está muy tensa, muy preocupada por la situación. Lamentablemente, por ejemplo, hay mucha incomunicación. Las líneas telefónicas en muchas zonas de los teléfonos públicos han sido cortados por los somalistas o por otras personas que no sabemos quiénes son. Entonces, en muchas zonas la gente se ha apagado sus luces en la gran parte de la ciudad y están esperando una solución ya pacífica a este problema, ¿no? Los niños muchas familias han llevado a los niños a las partes lejanas de la ciudad para evitar, pues, una muerte que lamentar, ¿no? Bueno, Armando, nosotros desde aquí te enviamos un fuerte abrazo. Reconocemos, además, la labor que estás haciendo. Yo quería invitarte para conversar, porque en estos momentos vamos a pasarle a nuestros televidentes las imágenes que tú nos has enviado del momento en que tú y todo el equipo llega precisamente a Andahuaylas. Esto fue 5:30 de la mañana. ¿Ah? Esto fue la madrugada del domingo. Armando, ¿recuerdas el momento en que llegaste? ¿Cómo fue lo que viste? Estamos viendo imágenes grabadas por el equipo de 90 segundos. Sí, nosotros llegamos en ese momento y encontramos a los policías que estaban tirados en el suelo. Era un grupo de 10 policías. Ellos pensaron que nosotros éramos miembros de la policía y que los íbamos a cubrir. Y pudimos ver los rostros de desesperación de ellos, ¿no? Los miembros somalistas creyeron también que nosotros éramos policías y empezaron a dispararnos. En ese momento nuestro auxiliar Víctor Rodríguez arrancó rápidamente el vehículo, nos estrellamos contra unas piedras que existen en el camino. Lo único que nos quedó fue tirarnos a los costados, porque las balas venían por todos lados, eran balas FAL. Entonces, de larga distancia. Entonces nosotros nos tiramos y después regresamos al lugar y ahí encontramos a los policías que pedían, muchos que estaban heridos y pedían auxilio, ¿no? O ayuda. Pero lamentablemente el ataque era por todos lados. En ese momento nosotros pensamos, era una confusión terrible, porque víamos personas que estaban con uniformes de la policía, estaban con uniforme del ejército y pensamos por un momento que venían a llegar a sus compañeros. Armando, y resultaba que eran humanistas. Vamos a escuchar tu voz del momento en que fue grabado este video. ¿De dónde están disparando? Acá vemos a los policías que han sido acribillados a balazos. Aquí la persona está tratando de auxiliarlas, pero nosotros nos vamos a levantar. ¡Qué pena, señor! Ayuda, muestra los casquillos, muestra los casquillos, muestra los casquillos. ¿Tú de dónde va? Acá tenemos el momento que son el oficial de la Policía Nacional que ha sido herido de balas mortalmente. ¡Prensa, prensa! ¡Más allá, más allá, más allá! ¡Más allá! Desesperación. ¡Ayuda, ambulancia!
¡Ambulancia! No, ya no, pero ya no provoques. Ya no provoques. Díselo a la policía. Ya no provoques, total, ya no, ya. Hay que sacar. La ambulancia. Ahí lo cortamos. Cuando pasaron el chico que le quitan, esa comisión fue muy difícil en muchas circunstancias, porque era cubrir un poco en guerra, no había comida, muchas cosas que pasamos, cubrimos en medio de la lluvia, cuando pasamos en medio pasamos del lugar donde estaban los somalíes, donde estaban los policías, los somalíes nos desvestían prácticamente, ¿no? Para ver si no teníamos nada, pasamos al otro lado igualito. Pero fueron esas comisiones extraordinarias que te ponen a prueba al periodista. Y esta carrera te va a dejar muchas situaciones porque, por ejemplo, el policía que le quitan es penoso, ¿no? Todo lo que le hacen. Y ver a otros peruanos haciendo eso. Y ese teniente se apellidaba Chávez. Y luego entrevisté a su mamá al año siguiente y su mamá se quedó como loca. Su mamá pensaba que su hijo todavía estaba vivo y hablaba, se sentaba en su cama y hablaba con su hijo. Entonces, es eso. A veces uno como periodista ve muchas cosas buenas, como cosas malas y cosas difíciles. Pero es una carrera que al final vale la pena porque somos la esperanza de la gente. Ustedes no saben la cantidad de gente que nos llama al canal para pedir porque su hijo está con leucemia, porque su familiar ha sido atropellado por un irresponsable. Y somos la esperanza de mucha gente. Y es una gran responsabilidad ser periodista. Yo quisiera, por el tiempo, vamos a ir acabando algunas cositas, solamente quiero mostrarle un reportaje. Estamos contra el tiempo más o menos, ¿no? Más o menos, creo. Hace un tiempo yo me puse la meta de llevar un poco de lo que uno aprende en la carrera a los estudiantes en diversas partes del Perú. He recorrido casi todas las universidades del interior del país y he visto la diferencia es lo que ustedes cuentan con equipos, tecnología, es abismal, a diferencia de lo que tienen a veces en el interior del país. Entonces, por eso le digo, aprovechen por lo que tienen. Una vez cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo, estudiaba en el colegio y estudiaba en una academia preuniversitaria, en Miraflores. Y de tanto estudiar, en realidad un día terminé asado, salí de mi casa, me discutí con mi mamá. Y cuando estaba bajando del bus, vi a un chiquito que trataba de estudiar leyendo un periódico en el suelo, ¿no? Y desde esa fecha siempre me he hecho la promesa de no volver a lamentarme de las cosas. He hecho muchos reportajes de ayuda. Y incluso una vez, fue hace 2 años, creo que hicimos un reportaje de ayuda a la selva. Y con las cámaras, con la televisión, podemos hacer miles de cosas, podemos hacer hasta milagros. Y llevamos ayuda, conseguimos embarcaciones, lanchas, aviones, personal militar, camiones, y llevamos 1 tonelada de ayuda a la selva. Y cuando llegamos a un pueblito, en medio de la selva, en medio de la nada, encontré a una niña, y esta niña yo le digo, ¿qué te gustaría hacer de profesión? Y ella me dijo, enfermera. Y yo le dije, ¿por qué enfermera? Porque he visto morir a muchos de mis familiares, a mis primos, incluso de sus tías había muerto en sus brazos, porque no había, en esos sitios no hay posta médica. Tienen que salir de ahí a varios kilómetros en Pequepeque. Entonces yo le digo, ¿qué te gustaría de regalo? Y ¿sabe lo que me preguntó? Me pidió un cuaderno. Agarré con mi hija, me fui hasta Pucallpa, conseguí que la Dinandro me prestaron una embarcación con una lancha y nos fuimos hasta su pueblito y le llevé el cuaderno con sus útiles y todas las cosas. Entonces, ese es el mensaje que trato de llevarle, ¿no? Que traten de aprovechar el momento que ustedes tienen y lo que tienen. Que es porque sus padres se esfuerzan y porque ustedes, ese bonito de logro que pueden tener. Y al final la recompensa es bacán. Y le voy a mostrar un reportaje que se lo hice hace poco, como les comentaba, estuve en Arequipa dictando una charla. Y una de las estudiantes que llegó primero se llamaba Mitsu Alvarado. Cuando yo llegué, ella fue una de las primeritas, entonces conversé con ella, bacán. Y después al momento dicté la charla, pasó como 15 días y me llaman, yo estaba en el comité de prensa en Frecuencia Latina y me dicen, Armando, ha habido nos reportan todo lo que hay en el interior del país y había ocurrido una explosión de un camión cisterna. Entonces la chica, y me dicen los 2 reporteros, el reportera y camarógrafo carbonizados. Entonces pido ver las imágenes y efectivamente la chica tenía la piel así como tiras, así como los... Ordené que le ponga mosaico porque la noticia ya era noticia nacional y teníamos que darnos la noticia. Y me comuniqué inmediatamente con la familia y estuve en contacto con ellos durante varios días hasta que finalmente falleció. Cuando yo estaba editando mi primer libro, que se llama Reportaje del Periodismo, el libro ya estaba en imprenta y pedí un favor especial de ponerle una página
aunque sean las últimas, que guardaran la imprenta para poner una página en homenaje a ella. Y entonces, siempre le digo a los chicos que esta es una carrera linda, pero hay que, en respeto a las personas que han seguido esta carrera con tanta pasión, siempre llevarlo con mucha fe y con mucho ahínco. Quisiera que vean el reportaje y de ahí lo terminamos comentando algunas cosas finales. Mártires del periodismo. Ajá. La mañana con 51 minutos y la periodista arequipeña Mitsu Alvarado y su camarógrafo Carlos Juárez eran dos jóvenes entusiastas que siempre quisieron llegar primeros a cubrir las noticias. Sangre de periodistas era lo que tenían y fue justamente con micrófono y cámara en mano que encontraron lamentablemente la muerte. No te feches, macho, no te feches. Puede volar, pero que... Qué difícil es a veces aceptar el destino. Era el jueves 23 de junio pasado. Detrás de esta unidad de bomberos iba en busca de la noticia una unidad de TV UNSA de Arequipa. En su interior, dos jóvenes periodistas llenos de sueños y arrojo. Un obrero que estaba en la variante de Uchumayo graba con su celular cómo los periodistas llegaban cerca del camión cisterna hasta que ocurrió lo que todos temían. Ese día, la periodista Mitsu Alvarado Soto y su joven camarógrafo Carlos Juárez resultaron con más del 80% de su cuerpo quemado. Hola amigos de Tinta Roja, este ha sido el caso social de esta semana. Mientras tanto, al interior, pacientes se quejan por la falta de atención a pesar Carlos y Mitsu ya no están con nosotros. Carlos Juárez. Presente. Carlos Juárez. Presente. Cristo, escúchame. Tengo el honor de decir que Mitsu fue mi alumna más entusiasta cuando estuve con ella y sus compañeros de TV UNSA en Arequipa. Siempre recordaré el brillo en sus ojos cuando le contaba lo que vive un periodista en busca de la noticia. Ese día fue la primera en llegar a clases, como aquella trágica mañana en que buscaba ser también la primera. Para todos fue una gran amiga, la compañera que accedió a vestirse de doña Florinda con tal de que su grupo en la universidad aprobara su curso. Mitsu está en el cielo con su inseparable micrófono al lado de su camarógrafo Carlos Juárez, un joven que vivía enamorado de su profesión y que se caracterizaba por realizar siempre reportaje de ayuda a los más pobres. Dicen que las grandes personas no se miden por la talla sino por el vacío que dejan al partir. Mitsu y Carlos fueron dos grandes. Y termino con el último mensaje que le dije a Mitsu en la última clase. Hasta siempre. Muy conmovedora desde el corazón. Un aplauso para Mitsu, ¿no? Les agradezco. Ahorita vamos a entrar a la rueda de preguntas, creo, ¿no? ¿Sí? A la rueda de preguntas, si quieren hacer. Y para no dejarlos tristes, porque a mí sí me da mucha pena porque la conocí, les quiero contar una pequeña anécdota, ¿sí? Para matizar, de lo que ustedes van a encontrar. Y como les comentaba, a veces, cuando uno ejerce esta carrera tiene que divertirse, o lo que haga en la vida. Hace poco viajé a Trujillo y le hice un reportaje adicional, o sea, fui a una charla y a hacer un reportaje, y uno de los jóvenes me dijo, Armando, ¿pero para qué haces tu reportaje? ¿Si acaso van a pagar? O sea, ¿te van a pagar más? Yo le dije, porque cuando yo hago esto me divierto, y cuando ya tú te diviertes no es para ti, no es trabajo. Se quedó así. Y digo, es eso. Desde que yo empecé a hacer periodismo dejé de trabajar, porque me gusta esto. Entonces, y hay que divertirse. A veces siempre hay pruebas en la vida, porque te encuentras con un jefe o otro, y pucha, pero tú tienes que tratar siempre de reinventarse. Y siempre una de las cosas que siempre digo, chicos, diviértase, y de verdad te van a divertir bastante, porque hay unas cosas detrás de cámaras, es un alucinante. Les voy a contar una anécdota, para terminar, por favor.
por ejemplo, en periodismo ustedes, en el día a día, cuando cubren, un hecho puede pasar de un momento anecdótico a la noticia puede ser cambiante. Ahorita, por ejemplo, estaba por venir acá y se cayó una avioneta. Entonces estoy monitoreando por WhatsApp a mi asistente cómo va la avioneta, si ha llegado, si la salimos con Live View, no, Live View o si no como Solito. Y entonces un día, por ejemplo, me mandaron a hacer un reportaje en la Costa Verde, en Chorrillos, y supuestamente iban a hacer que la policía quería mostrar cómo su equipo de salvataje estaba preparado para todo. Acá, llegamos y vino un capitán y dijo, se metió a medio del mar y dijo, avisa porque venga un helicóptero. Iban a hacer que llegara el helicóptero, bajaban los hombres, ranas, todos, lo sacaban y lo traían a la playa de rescate. La policía preparada 100%. Acá. Llegamos y el policía efectivamente se metió dentro del mar, viendo el helicóptero, y por ejemplo tú eres el capitán que va a ser rescatado, y viene el helicóptero y se pasó. Y se pasó acá, y acostado, el camarógrafo lo ve y se estaba riendo, ¿no? Y como él tenía un duplicador que veía por 300 metros, y yo no veía con la justa en la puntita, le digo, Nero, ¿qué pasa? Está rescatando a otro. ¿Qué? Y él, efectivamente, había un bañista que estaba bañándose, imagínate tú que te estás bañando y encima se te para un helicóptero y te trae 3 hombres ranas. Y los hombres ranas, cuando bajaron, no era el capitán de la policía que era su colega, sino era otro pata que ni lo conocía en pelea de perro. Y le hablaron y el pata ya colaboró y encima le pusieron unos arneses y la toma era impresionante. Veías el helicóptero y un hombre así colgado, supuestamente muerto, y la gente, el hélice que movía espectacular, era una toma así fenomenal. La gente corría con la prensa y lo bajaban al hombre, lo pusieron en el suelo y yo le digo, señor, lo rescataron sin su permiso. Bueno, hay que colaborar con la policía. Y mi camarógrafo me dice, oye, ¿y el camarógrafo? Y lo veo el camarógrafo que venía de al fondo. Sale, bueno, todos son adultos, pero es una licencia. Sale el policía molesto, jefe, no lo rescataron, ese conche su madre. Oye, huevón, le dice, enorme, asadazo, Ya tenía, la noticia ya no era la demostración de la policía efectiva, era el lado anecdótico, gracioso que había pasado, un rescate absurdo. Me estoy limpiando, me puse mis sandalias, porque para meterme al mar estaba sin sandalias, me estaba limpiando y me llaman, Armando, urgente, ándate para Lurín. ¿Qué ha pasado? Se cayó un helicóptero. Subimos, pise el acelerador, ni siquiera para poner los zapatos, así pícala, ¡pum! A correr el cinturón. Y yo le digo, pero ¿cuánto? En la policía no tiene tantos helicópteros, y menos en la zona. Era el mismo helicóptero que yo había grabado haciendo esto que les comentaba, se había caído. Y entonces ya la noticia no era lo trágico, que había dejado de ser noticioso, gracioso, ahora era tragedia. Pisamos el acelerador y llegamos hasta el lugar, y estaba todavía con fuego, un poco de fuego, haciéndole stand en el lugar, mostrando. Y ahí entramos a otro tema, el de la competencia. El jefe de prensa de la Municipalidad de Lurín era amigo de uno de Panamericana Televisión y le había dado el video de un vecino que había grabado. Entonces yo digo, pucha, oye, pero ¿cómo le vas a dar si tú eres funcionario público? No, es mi pata. Entonces yo agarré y estaban todos los vecinos, señores, de todos los que están acá, ¿quién ha grabado? Y se levantaron 2 manitos. Yo he grabado. ¿Cuánto quieres por tu video? $500. Ya, vamos, llévalo al canal. Le dimos 500 soles. Pero tuvimos la primicia y estaba así espectacular, ¿no? Entonces ese es un poco, es el día a día que uno vive, ¿no? Y nada, les agradezco, chicos, por haber estado acá. Si tienen algunas preguntas las pueden hacer y les pido un último favor. Yo tengo una página que se llama Armando Ábalos, ¿qué tal Pepa? Ya se imaginarán por qué es lo de Pepa. Pepa es noticia, pero como yo siempre les digo, si yo me hubiera preocupado de mis apariencias, no me hubiera entrado nunca a la televisión. Y eso es lo que le digo a los estudiantes. Cuando yo entré a la televisión tenía que ser alto, ojos azules. Nada de eso ven. Pero hay que destaqué por otro lado. Nada, les pido de favor, yo tengo una página, y si tienen alguna ayuda, algo que les pueda ayudar, bacán. Y nos contactamos por esa página. Armando Ábalos, ¿qué tal, Pepa? Muchas gracias, profesor. Un fuerte aplauso para Armando. Se lo merece. Primero, agradecerte, Armando, por esta charla que intuyo va a ayudar a nuestros alumnos. La gran mayoría de los que están presentes son alumnos de primer ciclo, la gran mayoría, y otros alumnos que proceden de otros ciclos, pero sin lugar a dudas va a ser aleccionador, va a ser importante para ellos. Y bueno, entramos a este periodo de preguntas que no va a extenderse a más de 15 minutos. Yo quisiera que, por favor, como comunicadores que ustedes son,
este es el momento de plantearle preguntas a Armando sobre lo que ha dicho o sobre algunas dudas que ustedes traen y que de repente por el tiempo ha omitido Armando. Entonces, si alguno de ustedes se anima a plantear una pregunta, tenemos acá el micrófono con Roger para que pueda establecerla. A ver qué comunicador se atreve. Ahí tenemos la primera persona. Roger, ¿le pueden pasar el micrófono? Por favor, si se pone de pie para que, como estamos transmitiendo también, ya, adelante. Bueno, antes que nada felicitarle porque ejerce el nombre de periodista como debería ser, pero últimamente se ha dado una nueva moda que es de televisión basura y quisiera saber si el periodismo se ha venido perjudicando por esa nueva moda de televisión basura. Claro, yo soy uno de los más, el hecho de que esté dentro de la televisión no quiere decir que tengo que defender todo lo indefendible, ¿no? Lamentablemente ahorita la televisión, por ejemplo, ¿cómo le llamo yo? La farandularización de la televisión es terrible, ¿no? Más prima lo de Andy B y otras cosas que la noticia en sí. Pero como yo les digo, a veces la solución no es tan fácil, ni tampoco es 1 más 1 y 2 y se acaba la televisión basura, ¿no? Es bien complicado. Como les comenté una vez a una chica, una vez me llamó una señora criticando la televisión. Lo que usted hace, lo que usted en su canal hace es televisión basura. Todo el tiempo estuvieron hablando de Andy B, que se peleó con las chicas así, porque el otro día esta le dijo lo otro y se sabía toda la historia. Yo le digo, señora, mira, yo trabajo en el canal, la conozco así porque he trabajado con ella, no es mi amiga, pero he trabajado con ella. Y no sabía todo eso, ¿verdad? ¿Qué más? Cuénteme más. Y me contaba. Y le digo, señor, sí, me sorprendía todavía. Así, a buen dato. Y le digo, señor, entonces usted critica y usted es la primera en consumir. ¿En qué quedamos? El televidente tiene un gran poder, ¿no? Que es el control remoto, que no es todo, porque es parte. Y en la televisión también, por ejemplo, yo critico mucho que hay periodistas y pseudos periodistas. Y por ejemplo, hay gente de espectáculo, que no voy a decir nombres, pero a veces criticaban a la periodista y cuando ellos les han dado un programa de espectáculo han hecho televisión súper basura. Y entonces, ¿de qué hablamos, no? Es todo un proceso. Felizmente, la televisión, a diferencia de otros años, está quitando mucho lo que es la violencia. A pesar de que vemos un clima de violencia, porque ahorita roban por todos lados, es terrible, nunca lo he visto tanto. El efecto de publicar, de difundir violencia por violencia ya no es el mismo que antes, porque la sociedad está mejorando, mejoró el estatus social del país. Ustedes están viviendo una época bacán, porque son los últimos 20 años, el Perú ha ido progresando económicamente. Cuando yo estaba en la universidad, ¿sabe cuál era el sueño de los estudiantes en la mayoría? Salir de este país. Porque no había progreso. Todos los años había una superinflación. Entonces, la única solución es salirte de este país. Entonces, ahora no, ¿no? Entonces, cuando antes ponías tú un asesinado, tenías 20 puntos de renta asegurado. Hoy día no. No bajan de 12, 13 puntos. Entonces, poco a poco se está cambiando, ¿no? Y yo creo que mucha de la responsabilidad de los periodistas es ir cambiando eso también. Y es frustrante a veces, porque a veces tú quieres hacer más cosas y te encuentras con ese doble, que la gente te pide y al final es lo que consume. Y a veces tú dices, tengo este buen informe y te pone a Florcita bajándose calzón y te destroza. A eso me refiero, entonces es complicado. Pero también el tema de la ética y la responsabilidad viene en cada uno. Una vez dicté una charla en la Universidad de Villarreal y un profesor me hablaba de la deontología en difícil. Vi a 2 alumnos que estaban cabeceando. Entonces yo le digo, mire, hay que hablarle a los chicos en práctico. Una vez a mí me ofrecieron $10.000 para darle el teléfono, un nombre de un policía que seguía una investigación a un narcotraficante. Obviamente yo no se lo di. Y así he pasado muchas pruebas de cómo uno debe actuar cuando ejerce esta carrera. Y depende de cada uno, ¿no? Bien, si hay otra pregunta, por favor. Este es el momento. Hay una pregunta que siempre me hacen, profesor, y me la tomo de libertad. Y casi todos me dicen, ¿se gana siendo periodista? Siempre me la hacen, por eso ya así se la suelto. Entonces, yo siempre le digo que cuando yo empecé esta carrera, como casi todos los periodistas, mi papá me decía que iba a patear cilindro y con efecto. Y que me iba a morir de hambre, ¿no? Y a veces mi papá me para picando, al contrario ahora. Entonces, y bacán, ¿no? Yo les digo que no, sí, toda carrera se puede ganar dinero, toda carrera puedes tener éxito. Y es importante, hay gente que... ahora, en la televisión se gana bien, hay otras empresas que se ganan muy bien, pero depende de cada uno, como siempre les digo, ¿no? Todo depende y ser innovador. El otro día me dio gusto, por ejemplo, recibo infinidad de correos de chicos que quieren practicar, que quieren trabajar en televisión o en un medio de comunicación.
y a veces no todos pueden. La sobreoferta es complicada. Ahorita yo creo que hay una sobreoferta de medios de comunicación. Y me gustó que 2 chicos habían hecho su propia página web, habían agarrado sus cámaras y ellos mismos habían hecho su... Y cuando le digo, ¿de qué medio trabajas? De La Matachola. Y entonces me agarró así. No, lo hemos hecho ella misma, pero le digo, bacán, porque ustedes están creando su propio trabajo, ¿no? Están abriendo otros caminos. Entonces, y sí, se gana feliz, pero como le digo, el hecho del dinero no es todo. A muchas veces le habrán dicho eso. Yo me considero una persona de éxito, que he tenido éxito en la vida, no por la plata que he podido tener, porque a veces he ganado bien, gano bien, tengo una linda casa, enorme casa, tengo mis hijos en buenas universidades particulares, pero eso no me hace exitoso, es parte del éxito. Mi esposa, uno de mis éxitos principales es que mi esposa sigue enamorada de mí, y trato de cultivar, sí, vamos a cumplir este año, en noviembre, 25 años de enamorados. Ni siquiera celebramos de casados, celebramos de enamorados. Entonces para mí es más importante eso, y el tener un equilibrio en la vida es importante. Cuando yo le digo a mis hijos, en la vida es como una estrategia de guerra. Si tú eres un militar y encuentras un pelotón de 200, tú tienes 300 soldados, encuentras otros 200 acá y 200 acá, ¿qué haces? ¿Te agarras 150 y 150 para allá? No, optimizas tus fuerzas. Agarras tus 300 y te enfrentas al primero y lo derrotas. Luego agarras los que te quedan y te enfrentas al segundo y lo derrotas. En la vida es así. Si ustedes se van a complicar teniendo la trampa y todas esas cosas, entonces al final no tienen una familia feliz, no tienen una pareja feliz. Más importante no es tener muchas enamoradas o muchas parejas, sino hacer feliz a una. Y cuando tú, por ejemplo, yo tengo una linda casa, pero mi esposa vino en recursos menores, y su sueño siempre era tener una casa. Entonces yo cuando estaba joven decía, pucha, tanto voy a invertir en una casa, quiero conocer el mundo, decía. Al final conocí el mundo por reporte semanal, viajé por todo el mundo. Y muy gracioso, podría contarle, como digo, semanas de anécdotas, pero cuando llegué, vi que ella, su sueño era tener su casa, y mi casa se convirtió en mis objetivos de vida. Entonces, mi casa es muy bonita, tiene piscina, tiene jardines por todos lados, y es muy bonita, pero no es por el hecho de tener la casa, sino lo que implica tener la casa, para tenerla contento a ella, ¿no? Entonces, es eso. Bien, ¿alguna pregunta más? Tenemos 2 personas. Primero acá, y luego con ella culminamos. Sí, quería preguntarle si usted como reportero hubiera cambiado eso por estar sentado en un estudio de televisión. No. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la calle. Es más, yo ahorita, por ejemplo, yo cargo el cargo de productor periodístico de noticiero, y no es un cargo que yo haya buscado. Al contrario, es un cargo que ha venido así, siempre traté de esquivarlo y no he podido. Y llegó un momento que ya tenía que tomar la decisión, o sea, ¿lo tomas ahorita o ya te olvidas de ser productor? Seré productor. Pero no es que no me guste, o sea, yo puedo crear y toda la cosa, y tienes cargo, y otra cosa que los chicos, ¿no? Yo he sido reportero y he aprendido mucho. Cuando yo soy productor, ya no ves el árbol, sino el bosque. Y tu conocimiento se amplía mucho más, ¿no? O sea, eso es importante. Pero a mí me gusta hacer reportaje, me gusta estar en la calle, estar en medio del lodo si es necesario, en la lluvia. Es bacán, porque te llena de vida. Porque tiene muchas... Yo he salvado vidas. Y no solamente haciendo mis reportajes. Una vez, y eso es que a veces les digo a ustedes, ¿no? Y es lo importante, no solamente la posición. Una vez, no sé si ustedes recuerdan cuando hubo esos niños de Cajamarca que murieron intoxicados con la comida del Prona. Yo fui a hacer reportaje, y ese reportaje originó que después le hiciera un reportaje de ayuda a esos niños de Navidad. Cuando yo descubrí el reportaje, fuimos los primeros en llegar y fue dramático, y después le dije a mi director Eduardo Guzmán, hay que hacer un reportaje más para ver cómo vive esa gente, esa pobreza. Regresamos, cuando ya ningún periodista, para la mayoría de los periodistas ya no era noticia, regresamos y encontré a la ministra de la Mujer, que como ya no había periodista, se acercó al lugar a hablar, que el gobierno los va a apoyar y patatín, patatán, discurso teórico y político. Y cuando yo estaba ahí, vino una señora desesperada porque una mujer estaba perdiendo su bebé. Se le había venido un aborto, ¿cómo se dice? Espontáneo, ¿no? Yo digo, sí, señora, ¿qué pasa? La chica señora llorando. Entonces vamos con mi camioneta para ayudarla. Pum, subimos a la camioneta y esta enfermera le había pedido a la ministra que tenía 4 camionetas 4x4. ¿Y tú crees que movió una, aunque sea? La señora fue. Nosotros fuimos con la señora y un señor samaritano bueno se había llevado a la señora a medio de la carretera. Y no sé, yo le digo, vamos para grabar ese traslado, porque eso me grafica cómo en un pueblito, ¿te imaginas tú tener un hospital a cada 2 horas? Así es en la sierra.
Nos fuimos y cuando llegamos al medio de la carretera, la señora estaba desangrada y la camioneta se le había roto la llanta, se había malogrado. La cargamos a la señora y la llevamos así, hasta el hospital. 2 horas, ella iba con suero, yo iba colgado así con una pierna acá y así, y el suero, y mi camarógrafo grabando. Llegamos al hospital y ensangrentada la chica y al final, cuando llegó, perdió su bebé. Entonces fue una pena, ¿no? Muy triste. Al año siguiente, a poco tiempo, en diciembre fue, a los pocos tiempos regresé y me encontré con ella. Y ella me ha prometido, lamentablemente por el mismo trabajo, dijo, el día que yo tenga a mi hijo quiero que usted sea su padrino. Para mí fue muy valioso. Ojalá un día sea su padrino, ¿no? Ahora falta que vaya y tenga como conejo 15 hijos. Bien, culminamos la pregunta, por favor, ponerse de pie. Primero quería felicitarle y luego darle las gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Y quería saber, mencionando las experiencias, si siente que lo ha cambiado como persona todo lo que ha vivido. Sí. Lo que pasa es que como periodista tuve tantas cosas, buenas y malas, como les digo, que a veces con... Eso es lo que me preguntaron, por ejemplo, yo hice el primer libro y me dijeron, ¿cuánto te has demorado a hacer un libro? ¿1 semana será? Y me dijeron, ¿qué tan rápido? No, es que empecé a contar, me pidieron en la Universidad Garcilaso un libro, entonces no tengo tiempo. Yo entro en el canal 8:30 y salgo a las 11 de la noche, normalmente 10 de la noche, todos los tiempos. Y cuando llego a mi casa sigo trabajando porque me paran llamando todo el tiempo para coordinar cosas y tengo que ver el noticiero en la mañana porque es mi noticiero. Imagínate que ese productor no vea qué cosa salió de pantalla. Prácticamente no duermo. Entonces, te absorbe mucho tiempo, ¿no? Pero a pesar de eso es bacán, ¿no? Y he vivido muchas de esas cosas y te cambia, sinceramente. He vivido tantas cosas que, decía, en una semana me puse a escribir el libro y ¡pum! Salió. Porque hay tantas cosas que uno cuenta y vives, que ¿te acuerdas tú? No sé si ustedes vieron la mesa redonda cuando murieron. Ver a personas carbonizadas así en medio, es dramático. Te digo de lo que hace dramático, pero también ver ejemplos de superación. Yo hice un reportaje, por ejemplo, a unos chicos que eran ciegos. Y ver a un ciego tocar un órgano digital sin nada, tú tratas de marcar tu teléfono cerrando los ojos. Es imposible, ¿no? Llama a tu casa marcando un celular, no lo vas a poder hacer. Y ellos tocan eso. Entonces yo le hice muchos reportajes, y he hecho muchos reportajes. Una vez hice un reportaje de una chica que sufrió un accidente y se quedó totalmente desfigurada. Le hice 3 reportajes y conseguimos cirugía y le reconstruimos su rostro. Y siempre ha quedado como una gran amiga, ¿no? Entonces yo creo que el periodismo sí te cambia la vida y te da muchas herramientas, ¿no? para mostrar a la gente que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y nada, les agradezco por ustedes, por la paciencia, y creo que si al menos a 1 o 2 les he picado el gustito por el periodismo, me voy tranquilo. Gracias. Bien, un fuerte aplauso nuevamente para Armando Ábalos. Y bueno, Armando, a nombre de la carrera de comunicación, de Úrsula Vallejo, nuestra directora, de Ricardo Ramos, que también está en la coordinación, quien habla, y todos los que formamos parte de esta carrera, te agradecemos por tu presencia. Esperamos que no sea la última vez. Y con la charla de Armando Ábalos hemos iniciado el proceso de charlas de este semestre 2015-2. Están cordialmente invitados a las futuras charlas. Normalmente tenemos una charla por mes. Esperamos que no necesariamente tengan que venir por un curso, sino también por un interés de, en este caso, ustedes crecer con las personas que vienen del campo laboral y puedan complementar lo que es su formación teórica en nuestras aulas. Bueno, entonces cerramos la charla de hoy y esperamos su presencia en próximos eventos de nuestra carrera. Gracias también para los que nos ven por USIL TV.